Hoy estamos llegando al capítulo número 4. Recuerden, hemos estado en este viaje por el libro de Apocalipsis. Hemos estado estudiando y hemos estado viendo que el libro de Apocalipsis no es un libro difícil. Sí, está bien. Gracias, hermano. No es un libro difícil de... Gracias, hermano. De estudiar ni de entender. Si nosotros seguimos el temario bíblico divino que nos presenta el mismo libro de Apocalipsis, primero veíamos que es la revelación de Jesucristo. Entonces, ¿de quién habla? Pues de Jesucristo. Y vimos que se divide en 3 partes: las cosas que fueron, las que son y las que han de ser. Vimos que esas primeras que fueron era capítulo 1, la revelación de Jesucristo. Las que son, vimos que era capítulo 2 y capítulo 3, que es la historia de la iglesia. Y de capítulo en adelante, las cosas que han de ser, que es donde vamos a empezar el día de hoy. También vimos que si lo queremos dividir un poquito más, de una manera más específica, capítulo 1, la revelación de Cristo; capítulo 2 y 3, la historia de la iglesia; capítulo 4 y 5, la iglesia en el cielo; capítulo 6 al 19, la tribulación; capítulo 19, el final, es la segunda venida de Cristo; y después 20 y 21, cielos nuevos y tierra nueva, y vivimos felices para siempre. ¿Sale? Entonces, hoy vamos a entrar al capítulo 4 y 5, que nos describe a la iglesia en el cielo. Describe, o vemos que parte de este principio de que la iglesia es sacada de la tribulación antes de la tribulación. Les había comentado que este miércoles en el estudio íbamos a poner pausa a Samuel y vamos a ver el capítulo 3 a profundidad, pero tuvimos ahí unos detallitos. Pero ahora sí, este miércoles vamos a tomarnos un tiempo para ver capítulo 3, versículo 10. Pero bueno, hoy continuamos con el 4. Vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de leer, de estudiar. Quiero suplicarte que el día de hoy seas tú quien dirija este tiempo y que hables a nuestros corazones. Bendito eres, Dios. Amén. Ahora sí, capítulo 4, versículo 1. ¿Alguien me podría ayudar a leer, por favor? 4:1. Dice: después de esto miré. ¿Después de qué? Después de, obviamente, capítulo 3, capítulo 2, cuando Cristo le da un mensaje específico a cada iglesia. Después de haber visto esto, dice que él volvió a ver y que había una puerta abierta en el cielo. Y aquí pues obviamente nos recuerda que Jesucristo es el único camino al Padre, pero dice, y la primera voz que oí, que es decir, la de Jesucristo, porque es lo que vimos en el capítulo 1, como de trompeta, hablando conmigo. ¿Por qué? Y aquí tenemos que entender lo siguiente. Cuando nosotros, ahorita a partir del capítulo 4, leemos lo que Juan está describiendo, como decíamos en el capítulo 1, tenemos que considerar. Juan habla y describe cosas basado en su cosmovisión o idiosincrasia, como quieras verlo, su contexto. Si, por ejemplo, él veía, una moto, él no iba a decir, porque él no conocía las motos, entonces él lo iba a describir lo mejor que él podía. ¿Cómo podemos saber que el libro de Apocalipsis está utilizando un símbolo o una forma simple? Lo dice. Cuando dice es como, quiere decir que no es así, sino simplemente es como, similar, parecido. Cuando nos dice las cosas serán así, es lo que está describiendo. Dice ahí, y la primera voz que oí como de trompeta. Entonces quiere decir que no era una trompeta, obviamente hablando, sino que la voz de la primera persona que escuchó, que es de Jesucristo, se le hizo como de trompeta. ¿Cómo suena así? No, tenemos que entender también, obviamente, que Juan está escribiendo desde una perspectiva judía. Y para ellos, el sonido de la trompeta era utilizado en algunas ocasiones en lo relacionado con el templo y en algunas ocasiones más en el Antiguo Testamento como un llamado para la guerra. Es decir, la trompeta describía autoridad como fuerza, como dirección. Entonces es como, de alguna forma, lo que está tratando de describir. Una voz con autoridad, con dirección, llamándolo para algo. Hablando conmigo. Y dijo, sube acá
y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y si quieres, y si aquí dice sube acá, quiere decir que ya no está abajo, sino ¿dónde? Arriba, en donde esto sea, ¿no? Sube acá. Quiere decir que en la primera visión, acuérdense, él estaba en la isla de Patmos, estaba en el día del Señor, dice que estaba en el Espíritu, y estando en el Espíritu, escucha a Jesucristo. Pero en este capítulo 4 se mueve de esta área que es la isla de Patmos. Aquí más adelante nos va a decir que estaba en el Espíritu, ahorita vamos a hablar de eso, pero dice que vio una puerta abierta en el cielo, y si está hablando de una puerta abierta en el cielo y le dice sube acá, quiere decir que él estaba en el cielo, en la presencia de Dios, con Dios, como quieras llamarlo. Entonces le dijo, sube acá y yo te mostraré. ¿Qué le iba a mostrar? Las cosas que van a suceder después de qué? De estas, de lo que acabo de ver, de todo este mensaje a las iglesias, lo que él les había advertido y lo que esperaba de las iglesias. Después de que concluya toda esta historia de la iglesia, te voy a mostrar las cosas que van a suceder. ¿Está hablando de futuro o está hablando de presente? Si dice después de estas, gramaticalmente es futuro. Muchos, no muchos, algunos describen que lo que quería decir Jesucristo era o estaba hablando de cosas que sucedieron durante el tiempo de vida de Juan. Pero digo, aquí literalmente nos está diciendo después de estas, cosas que van a suceder, futuro, no cosas que ya sucedieron o que están sucediendo, sino que sucederán después de estas. Versículo 2, ¿lo puede leer alguien? Uno de los conflictos que tiene cierto sector de pensamiento ateo es el problema con que exista un trono, que haya como asuntos, verdades, filosofías, pensamientos absolutos. Y mucho más problema tiene con que alguien esté sentado en ese trono y que pueda dictaminar qué es lo correcto, qué es lo verdadero. Por otra parte, el humanismo, el conflicto que tendría con este trono, es que quien debería de estar sentado es el ser humano. Pero lo que Juan está viendo y lo que está describiendo es algo que el día de hoy, y es parte de lo que vamos a estar hablando, dice que él entró al cielo y le llamaron la atención los angelitos, ¿cómo se llama? El San Valentín con su, no sé, con sus pompitas o su pañalito y su flechita. A él no le llamó la atención eso. Inicialmente no le llamó la atención ni el mar de cristal, ni las calles de oro, ni las nubes de algodón, nada de eso captó su atención, más que algo que es muy importante, que en medio del cielo, que ahí en el cielo, dice, estaba un trono. ¿Cómo? Establecido. ¿Qué es para ellos que vivían en una monarquía, que vivían bajo el gobierno de los romanos? ¿Qué simbolizaba el trono? El trono era autoridad. Y él lo que está describiéndonos, y algo que tenemos que entender, es que existe una autoridad. Existe una autoridad y está establecida en el cielo. Ahora, ya me estaba adelantando, pero dice que al instante, yo estaba en el Espíritu. No sé si recuerdan cuando Pablo escribe de una experiencia que él tiene, y él describe de esta forma en Corintios, dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero, y dice, había un hombre, hablando de sí mismo, que dice, subió hasta el tercer cielo. Y ahorita no se compliquen con estas cosas del tercer cielo, simplemente una forma griega de describir donde vive Dios. Y dice que él escuchó y vio cosas, o escuchó cosas indescriptibles, indecibles, inefables para el hombre. Entonces él observó cosas, Pablo, y era una persona muy bien educada, era una persona elocuente, lo podemos ver en sus escritos, muy estructurado, pero aún así dice que él percibió, vio cosas que, aunque el griego es un lenguaje rico en poder expresar cosas, sentimientos y acciones, no encontraba las palabras adecuadas para expresar. Entonces Juan describe algo similar, dice que él fue al cielo, pero que no, dice, estaba en el cuerpo, dice, estaba yo en el espíritu. Y eso nos recuerda algo que estuvimos estudiando cuando estuvimos en Corintios. Cuando habla acerca, y también
que vamos a ver el miércoles, vamos a repasar el miércoles acerca de nosotros ir a la presencia de Dios. Dice Pablo, les digo un misterio, no todos moriremos, porque algunos van a ver la segunda venida o el arrebatamiento, pero todos seremos transformados. Eso quiere decir, lo que está describiendo Corintios, es que este cuerpo mortal, nuestro cuerpo, no va a entrar al cielo. Entonces, si tú tenías conflictos acerca de compro un paquete de cremación o un lugar que ya está muy caros, no te preocupes. Este cuerpo no va a entrar en el cielo. Dice que no todos vamos a morir, pero definitivamente todos seremos transformados. Y sé que de ahí vienen muchas preguntas y cuestiones acerca de, bueno, ¿y entonces cómo nos vamos a ver? ¿Vamos a estar chicos, grandes, medianos, adolescentes, jóvenes o viejos? ¿Vamos a tener el mismo color de piel, los mismos colores de ojos? ¿Nos vamos a reconocer? Y ahí sé que ahí vienen muchas y muchas preguntas, pero que Pablo muy delicadamente nos para y nos dice, no sean necios. Lo que se siembra no es lo que se cosecha. También Jesucristo en otra porción hablaba y decía que para que un árbol nazca es necesario que la semilla primero muera y que lo que obtiene es algo completamente diferente. Y desde ahí tenemos que partir. ¿Qué significa estar en el Espíritu o estar en la presencia de Dios? Un cuerpo transformado, que no se rige bajo ninguno de las leyes de la física actuales. Nosotros estamos limitados por espacio, tiempo. En el cielo no. Y por eso cuando lleguemos al capítulo 20, vamos a ver o vamos a hablar de un árbol que está de un lado del río, en medio del río y del otro lado del río al mismo tiempo. Y por eso podemos ver a Jesucristo cuando estuvo después de resucitar, comiendo, pero al mismo tiempo atravesando paredes, o al mismo tiempo siendo tocado por Marcos. Cuerpos completamente diferentes, adaptados para una condición diferente. ¿Vale? Entonces, él estaba en el Espíritu. Ahora, algo más que aquí necesitamos recordar, y un llamado que veíamos de parte de Juan mismo cuando leíamos las cartas, andad en el Espíritu. Entonces, andar en el Espíritu es un cuerpo transformado. Cuando Juan lo pide es que nosotros perseveremos en Dios. Porque para poder comprender las cosas espirituales es necesario al Espíritu Santo y perseverar en Dios. Y para después poder estar en su presencia es necesario un cuerpo transformado que Dios nos va a dar. Entonces, al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Entonces no solamente había un trono establecido en el cielo, sino que sobre ese trono había uno sentado. ¿Qué quiere decir? Un trono que describe autoridad y uno que ejerce esa autoridad. Y el día de hoy siempre ha existido alguien que está en el trono y alguien que ejerce esa autoridad. ¿Por qué es relevante esto? ¿Por qué Juan lo está trayendo? Obviamente está hablando de Dios y aquí empieza a describirlo. Ahora, su descripción no es, tenía cabellito largo, una bandita azul atravesada en su túnica blanca. La descripción de Juan va un poco más allá. Él describe lo que para los judíos era esto, la gloria de Dios, el Shekinah, porque dice que nadie puede ver a Dios y vivir, y dice que el aspecto del que estaba sentado era semejante. ¿Quiere decir que era así? No, semejante. Y dice primero que era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Si ustedes investigan o después buscan esta palabra, la palabra de jaspe para ellos no es el jaspe como para nosotros, ni la cornalina es la que nosotros conocemos el día de hoy. Lo que él está describiendo primero era una piedra blanca o transparente, un tanto a lo mejor similar al diamante, y la cornalina era una piedra roja. Dice que el aspecto del que estaba sentado era como, tenía un brillo, un color, un resplandor, primero como que blanco y después como que rojo. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces decimos, un arco iris, pero verde, ¿no? El arco iris es de colores, sí. Lo que él está describiendo, está utilizando las mejores palabras para describir lo que él está viendo. Vamos a encontrar, y si ustedes se ponen a buscar o investigar un poco,
que dependiendo el teólogo van a tener varias interpretaciones o aplicaciones de qué significa esto. Hay algunas muy bonitas. Por ejemplo, leía acerca de algunos que describen que el blanco simboliza la gloria de Dios y el rojo nos recuerda la cruz. Algunos dicen que el blanco habla acerca de la justificación y el rojo de la sangre que fue derramada. Es hermoso todas esas descripciones que muy bien podrían aplicar, pero no nos perdamos. Está tratando de describir lo que está viendo y ahorita va a llegar al punto. Y después dice que alrededor de él había, alrededor del trono, un arco iris. Muchos también describen que este arco iris tiene que ver con un recordatorio. ¿Qué era el arco iris? El pacto de que no iba a volver a destruir la tierra con agua. Era una imagen o un recordatorio de gracia, de misericordia. Y es lo que está describiendo. Ahora, espero que nos empiece a hacer sentido. Por una parte, nosotros vemos un trono establecido en el cielo y a uno que tiene el poder. Él puede ejercer ese poder como él quiera. Es todopoderoso y es soberano, porque él puede ejercerlo de la manera que a él le plazca. Eso quiere decir que si él quisiera, podría destruirnos. ¿Sí o no? ¿Tendría que pedirnos permiso? ¿Tendría que escuchar nuestros reclamos? No. Él puede. Pero él ha determinado, o él quiso mostrarle a Juan, que alrededor de ese trono de poder está rodeado por un recordatorio de gracia y misericordia. Y su poder, él mismo lo ha autolimitado por su gracia. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Y eso necesitamos entenderlo porque aquí tenemos que ir uniendo lo que nos está diciendo. Dice que él entró al cielo y lo que encontró al cielo fue algo diferente a lo mejor a lo que él pensaba. Lo que vio es un trono, el poder de Dios, pero después ese mismo poder limitado por la gracia de Dios. Pero también nos mencionó que estaba en el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que nosotros buscamos a Dios. Y dice que los que le buscan deben de buscarle en espíritu y en verdad. Y cuando nos encontramos a Dios, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, o a lo mejor hoy que si tú vienes por primera vez dices, no sé qué esperar acerca de relacionarme con Dios. Y algunos llegan a experimentar miedo. Y si has experimentado esos momentos que estás buscando a Dios orando y sientes un poco su presencia, te da miedo. ¿Por qué? Porque aunque a lo mejor conscientemente no lo quieras aceptar, tu espíritu sí reconoce que estando delante de Dios tiene que temblar. ¿Por qué? Lo vemos de los grandes hombres y mujeres de Dios. En la palabra vemos descritos que cuando ellos experimentaron la presencia de Dios, dice, caímos como muertos. Nuestras fuerzas desfallecieron. Eso es lo que tu espíritu entiende. Estar en la presencia de algo más poderoso que tú te hace vulnerable. Pero Dios te dice, ¿qué es lo que les decía siempre a las personas, a los profetas, a los reyes cuando se presentaba delante de ellos como su presencia? Ellos tenían primero miedo y se escondían, agachaban. Mira, ¿qué les decía él? No temas. No temas. Y algo que nosotros tenemos que entender de acercarnos a Dios es que por lo menos hoy, o hasta este punto, no tenemos que temer a Dios. Él ha determinado rescatarnos. Y en muchos lugares hay muchas personas que te presentan a un Dios que está enojado y que lo único que quiere hacer es destruirte. Él no quiere hacer con eso contigo. La misma palabra describe cuál es el propósito de Dios. La voluntad de Dios, y así lo dice, es que el impío no muere en su impiedad, sino que se arrepiente. Él quiere transformarte. Ojo, no estoy diciendo que Él quiere que tú permanezcas en tu condición. Él quiere rescatarte de tu condición. Lo que Él sí quiere quitar es tu pecado, pero a ti quiere salvarte. Y hay una gran diferencia en eso, porque muchos han presentado truculentamente a un Dios que quiere destruir al pecado y al pecador. No, Él quiere salvar al pecador y salvarlo de su pecado. Porque de quien somos esclavos, o de quien son esclavos, es de su pecado, del enemigo. Y lo que Dios quiere hacer es limpiar tu pecado. ¿Tiene el poder para destruirte? Sí. ¿Tiene los elementos para destruirte? Sí. Pero Él ha decidido frenar ese juicio y su gracia y su misericordia se ha extendido. Él ha pagado el precio por ti
y quiere rescatarte. Entonces vemos aquí este símbolo de la gracia de Dios alrededor de ese trono de justicia y de autoridad. Y es importante que entendamos que así es y eso es el cielo. Dice versículo 4, y alrededor del trono había... ¿Alguien puede leer el versículo 4? Cuando estuvimos leyendo capítulo 2 y capítulo 3, a algunas de las iglesias les dijo, si vences, si te rindes del pecado y te rindes a mí, yo te daré la corona de la vida. En otros casos, yo te haré gobernar conmigo. Y aquí, lo que nosotros estamos viendo descrito primero, dice que había alrededor de ese trono, había 24 tronos. Y vi sentado en el trono a 24 ancianos. Nos describe cómo se veían, vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. Lo que nosotros leímos, capítulo 2 y capítulo 3, también a algunos les promete, si te arrepientes, te daré vestiduras nuevas, serás restaurado. Hablamos acerca de esas ropas nuevas, limpias, resplandecientes. Cuando nosotros leemos Efesios, nosotros vemos que qué es lo que hace Cristo con su iglesia, la presenta delante del Padre, limpia, sin mancha. Entonces lo que nosotros estamos viendo aquí es a 24, vamos a decir hasta ahorita, 24, algunos, 24, no sabemos muy bien quiénes son, pero estos tienen una característica. Son aquellos que vencieron porque les dio corona, están justificados porque es lo que representa las ropas blancas, y están gobernando como Dios lo prometió. Algunos han descrito que estos 24 ancianos son los 12 apóstoles y los 12 padres de la tribu de Israel. Algunos, y eso es lo que yo personalmente creo, mencionan que basado en lo que dice en Éxodo, cuando Moisés elige y ordena las órdenes sacerdotales para poder llamar a toda la congregación, elige 24 representantes, y cuando se juntaban esos 24 representantes era como si estuviera toda la congregación reunida. Ahora, dice la palabra, leímos que nosotros somos reyes y sacerdotes para él. Entonces, algunos han descrito que estos 24 ancianos lo que describen o lo que presentan es a la iglesia que ha sido sacada de la tribulación y que está delante de Dios. ¿Cómo? Con ropas limpias, justificados, con una corona, la recompensa por haber servido y gobernando o reinando con él, como él lo describió en las cartas. Escoge la que te gusta. Con coronas de oro en sus cabezas. Ahora, déjame describirte por qué yo creo esto. Porque vamos a ver qué es lo que sucede. Están ahí y dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces, así como en el monte Sinaí, cuando la presencia de Dios descendía, había relámpagos, truenos y voces, aquí también. Y dice también que delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios que hemos visto repetitivamente, Isaías capítulo 11, que describe la plenitud del Espíritu Santo. No son 7 espíritus diferentes, sino es la plenitud del Espíritu que vimos en Isaías. Versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Pregunta, ¿cómo te lo imaginas tú? A ver si es como lo que siempre yo estuve durante muchos años pensando. Porque yo de chiquito me decían, es que en el cielo va a haber un mar de cristal y calles de oro, ¿no? Y yo cuando estaba chico decía, bueno, las calles de oro como, ¿para qué? Como que no me van a servir a mí de mucho, ¿no? Porque yo pensaba, ¿qué tal si no dejan nadar en bici porque son de oro? Según yo, eso era lo que pensaba, ¿no? Y siguiente, mi segunda como conflicto con el mar de cristal era, ¿y cómo vas a nadar ahí? Si es de vidrio, ¿qué tal si te cortas o lo rompes, no? Pero lo que está describiendo aquí cuando habla de un mar de cristal, a este lavatorio que estaba en el tabernáculo, o que
después pusieron algunos fuera del templo, que eran como, vamos a usar términos culturales, como tinajas o ¿cómo llamarlo? Pues no sé, toppers grandototes donde echas agua si quieres. Eso era, los tenían afuera del tabernáculo y los tenían afuera del templo, que eran los lavatorios y era llamado el mar o mar de bronce en algunos casos, pero era un lugar donde ellos se lavaban ceremonialmente y es lo que está describiendo aquí. No es un mar a lo mejor como el de Veracruz, Pacífico, Atlántico, no, sino era un lavatorio y ese lavatorio era como de cristal. Lo que describe o lo que nos presenta transparencia, algo que se puede ver el agua pura dentro de él que sirve para lavar. Aquí, acuérdense, tenemos que empezar a echar mano de todo lo que hemos leído. Éxodo. ¿Qué nos menciona el libro de Éxodo? ¿Qué nos menciona el libro de Deuteronomio? Que el tabernáculo era un modelo, el tabernáculo aquí en la tierra, del cielo. Era una representación física de algo como se veía el cielo. Y entonces nosotros empezamos a ver que hay un trono, que hay tronos alrededor y que hay un de estos lavatorios que es el símbolo de la purificación, de la limpieza que produce Dios y que nosotros podemos ver en los evangelios a través de su palabra. Y dice que delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono, y a lo mejor ya tu mente está un poco conflictuada con toda esta descripción, había 4 seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león y nos presenta esta palabra, semejante a un león. El segundo era semejante a un... ¿qué? ¿Podría alguien terminar de leer esto? Lo que nosotros leemos o podemos leer en el libro de Ezequiel, si lo quieres buscar después con calma, Ezequiel 1, capítulo 1 y capítulo 10, describe a estos mismos seres. Y los describe y les da el nombre de querubín. Ahora, estos ángeles o estos querubines tienen esta particularidad. Uno, están alrededor del trono. Nosotros cuando vemos el templo y el tabernáculo vemos que el arca del pacto tenía sobre él o sobre ella 2 querubines, así como viéndose de frente. Y vemos que parte de la decoración que contenía el templo también tenía querubines. ¿Qué o por qué? Porque estos ángeles están en la presencia de Dios. Ahora tienen diferentes caras o son semejantes. A uno al león, otro a un becerro, otro de hombre y el cuarto a un águila volando. Algunos han descrito que estos como animales describen cómo se llamaban o cuáles eran las representaciones de algunas tribus. Decían que el Judá era el león, que Benjamín era el becerro, y les atribuyen como un animal a cada o algunas tribus. Algunos otros más dicen que eran la forma en la que los evangelios presentan a Jesús. Algunos dicen que, por ejemplo, Mateo es el evangelio que presenta a Jesucristo como un león, que Marcos lo presenta como un becerro, que Lucas lo presenta como el hombre perfecto y que Juan lo presenta como el águila. Y otros autores dicen, no, es que Mateo es el becerro y cada quien tiene una representación diferente. ¿Cuál es aquí? Yo creo que a veces buscamos sobreespiritualizar algunas cosas y Dios, no sé si te has preguntado por qué hizo a los canarios amarillos y a los verdines verdes y a los azulejos azules. Le gustan los colores. Algunas cosas no tienen o no necesariamente tienen que tener razón y algunas sí tienen alguna razón, pero cuando leemos no se nos describen. ¿Tenemos que ir más allá? No. Aquí nos está describiendo qué es lo que está pasando. ¿Por qué tienen tantos ojos estos seres? ¿Por qué tienen cara como de esto? ¿Por qué no podrían ser bonitos con el cabello güerito y la aureola? Él lo ha hecho de esta forma. Ahora, cuando nosotros vemos, y esto se complica en Ezequiel, cada uno de estos seres tiene 4 caras. Entonces no tienen solamente una, sino tienen 4 caras. Vamos a continuar leyendo, ahorita regresamos a esto. Versículo 4.
¿Alguien puede leer el versículo 8 y 9? Y en esta descripción vemos la repetición que vimos en el primer capítulo. Este título se le atribuye a Jesucristo, pero también vemos una triple repetición de la palabra santo, que en la concepción judía era como algo que así era como decir, no solamente es verdadero, sino es muy, muy, muy verdadero, ¿no? Versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, ¿qué sucede cuando ellos empiezan a dar gloria y a decir santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso? Versículo 10, ¿lo puede leer alguien? Lo que este capítulo está describiendo, más que el día de hoy llegues a tu casa y dices, ahora sí voy a hacer un dibujo de los querubines, y ahora sí voy a... O sea, si ya lo pensaste o si ya lo has hecho, este no es el propósito de este capítulo. Cuando empezamos Apocalipsis dijimos, Apocalipsis, porque así lo dice en los primeros capítulos, es la revelación de Jesucristo. Él quiere revelar quién es Él, qué es Él y qué es y cómo es el plan que tiene para nosotros. Entonces, el rollo aquí no es como que te conflictúes en a qué ojo, cuando veas los querubines, a qué ojo veo, a cuál de todos. No es ninguno de esos asuntos. Y que te pongas a pensar si me daría más miedo que paz. Ese no es el asunto. El asunto que nos está describiendo aquí es que este trono primero, de gloria, de poder, de autoridad, es refrenado por él mismo ha determinado que por su gracia y por su misericordia. Y producto de esa gracia y misericordia, nosotros vemos a este grupo de ancianos que están aquí, que tienen la característica de alguien que fue redimido, como nosotros, y que bien puede ser la descripción de todos nosotros estando ahí delante del trono, viendo a estos seres, y estos seres que pudieran parecer como de respeto, ellos empiezan a adorar. Y lo que hacen los ancianos cuando adoran, no es decir como pues nosotros ya tenemos aquí nuestra plaza, ya no tenemos que hacer nada, ellos se vuelcan en adoración. Y aquí podemos, o ellos, yo creo que seguramente los judíos cuando leyeron esto y los romanos y griegos de la época entendieron, porque era una práctica común. Había un momento en el que el César reunía a todos sus vasallos, a los reyes que había puesto, a los gobernadores, y ellos venían delante del rey y ponían sus coronas delante del rey a una forma de reconocer que la posición que ellos habían adquirido era gracias a lo que él había hecho. Y eso es lo que nosotros estamos viendo descrito aquí, y eso es lo que me gustaría que el día de hoy pudieras entender. Estamos viendo a un grupo de personas que tienen la posibilidad de acceder a la presencia de Dios. Como tú y yo en algún momento lo tendremos esa posibilidad como completa y físicamente o espiritualmente estar ahí. Pero que el día de hoy, tú y yo también tenemos la oportunidad de acercarnos al Padre. Tú y yo tenemos hoy esa oportunidad de poder orar y saber que Él nos escucha, de poder hablarle y sentir su presencia, de poder cantarle y experimentar que Él está en medio de nosotros. Tú y yo podemos hacer eso. Pero cuando nosotros entendemos que podemos hacer eso, ¿qué es lo que sucede con muchos creyentes cuando se sienten salvos? Se vuelven cómodos, se vuelven desinteresados, se vuelven apáticos. Y ese es el que de muchos creyentes el día de hoy. Yo ya soy salvo. Siempre salvo, siempre salvo. Y ya no necesito hacer nada. Y ya no tengo que reaccionar de ninguna forma porque lo determinó y me predestinó y ya estoy aquí. Pero, ¿qué es lo que hace una verdadera persona que ha sido justificada? Vestiduras blancas, que ha permanecido, es un creyente que permanece corona, que tiene un trono, está gobernando. ¿Qué es lo que hace? Al escuchar la adoración celestial, se vuelca en adoración, se quita esa corona que ha ganado, se postra a los pies y dice, es cierto, Él es santo, yo no soy nada. ¿Qué sucede el día de hoy? Y no es, en serio que no es pedra, qué mala onda que hoy coincidió con que hay mal clima y algunos no vinieron, pero no es por eso, o que es el Día del Padre. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos estas oportunidades que Dios nos da para poder alabarle, para poder buscarle, y a veces decidimos, ay, es que estoy cansado, pero estos que menciona aquí, en cada oportunidad que alguien empieza a decir, santo, santo el Señor, sí, sí, santo, y se hincan, porque
Hay algo en nuestro espíritu que desea eso. Hablaba con un hermano y él me decía, yo pienso que tal persona es un poco a la mejor fanática por siempre querer a la iglesia. Y yo le describía, más bien yo creo que así como tú y yo, cada oportunidad que nos dicen, vamos a unos tacos, decimos sí, porque nos gustan, y más si nos van a disparar. Alguien que ha encontrado plenitud en Cristo dice, yo quiero cualquier oportunidad, porque eso que siento, eso que experimento, eso que hago cuando estoy en su presencia, lo anhela mi alma. Esto es lo que hace alguien que ha entendido, alguien que ha sido lavada sus vestiduras, que ha sido recompensado. Porque no sé si te han dicho esto, que Dios te lo pague. Ya me lo pagó. ¿Cómo? Me perdonó. He sido perdonado. Ya me lo ha pagado. No me debe absolutamente nada. Absolutamente nada. Y porque Él me salvó, estoy completamente en deuda con Él para siempre. Y por esa deuda voy a hacer, no para ganar algo, porque no puedo ganar nada, pero como un acto de agradecimiento cada vez que pueda adorarle. Y ahí entramos al tema fundamental de esto. ¿Qué es la adoración a Dios? La adoración a Dios no son las canciones lentas. Y si tenías esa idea, esa no es la adoración a Dios. Ni tampoco la alabanza son las canciones rápidas. Esa es una forma de expresarlo, una de tantas. Pero una vida que adora a Dios es aquella que muestra ese respeto y ese estar alineado a las Escrituras y a su voluntad en cada acto. Entonces descubrimos que muchas veces, tristemente, en la congregación podemos hacer cosas que no adoran a Dios. Hay muchas cosas dentro de las iglesias cristianas del día de hoy que no adoran a Dios. ¿Te acuerdas? Los fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron, bueno, ese era uno de los versículos que mi hija estaba estudiando esta semana, que le preguntan, ¿cómo podemos hacer la voluntad o la obra de Dios? Y les dice Jesús, fácil. Crean en el que la he elegido. Es decir, crean en mí. ¿Quieres adorar a Dios? Primer paso, cree en Él. Confía. Cree que Él es todo lo que Él dice ser. Justo, amoroso, pero santo también. Todo lo que Él dice. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer para adorarle? Jesús decía, obediencia quiero, no sacrificios. Pero es que yo le di dinero. Eso no es necesariamente adoración. Porque sabrás que muchos delincuentes, narcotraficantes y personas con dinero de dudosa procedencia dan dinero a algunas iglesias. Y estos por conveniencia lo aceptan, trayendo sobre ellos un engaño. Porque las personas piensan que por dar están bien y no es así. El dar no necesariamente es adoración, como tampoco lo es venir, es necesariamente adoración. Porque puedes estar aquí porque no quieres, o por cumplir, o porque te vean, o por ganar algo. Y no necesariamente es adoración. Entonces, aquí vemos que ellos están adorando. ¿Por qué? Aquí nos los describe. Versículo 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, ¿por qué te adoramos? Porque eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque Él se la merece. No sé si alguna vez has dicho, ay Dios, te amo porque eres bueno. Bueno, sé que a veces entendemos lo que estamos diciendo. De Dios, te amo porque me sanaste, te amo porque me diste provisión. Si nuestro amor se limita a eso, eso es conveniencia. Lo amamos y lo adoramos, aunque no nos dé, aunque no nos sane. ¿Por qué? Porque Él es digno. Porque su trono está establecido sobre la tierra. ¿Y por qué? Dice aquí, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Y dice aquí dos cosas. Una, que Él creó todas las cosas, pero no solamente creó todas las cosas, que es un tema que Juan también trata. No solamente Él creó todas las cosas, sino por Él subsisten. ¿Qué quiere decir? Que si Él dejara de pensar en nosotros, dejaríamos de vivir. No solamente fuimos creados,
sino podemos permanecer vivos porque Él así lo ha deseado. Fuimos creados y por Él subsistimos, o por su voluntad existimos. Dice, y fueron creadas. Entonces, la creación se debe a su creador. La creación se debe a su creador. Y aquí dice que ellos constantemente están adorando a Dios. Ojo, si tú o si a ti te interesa la vida eterna, ese es el error que a veces cometamos. Solamente por librarte del infierno, eso no es la forma en la que tendrías que ver las cosas. Porque la vida eterna se trata de estar en la presencia de Dios y adorarle. De eso se trata, de Él. Y si el día de hoy no estás interesado en adorarle, el cielo no es un lugar para ti. Ese no es el lugar para ti. Y lo hablaba la otra vez con Yair acerca de los hermanos que desean unirse a la alabanza, a cantar en la alabanza. Es interesante ver a personas que dicen, quiero entrar a la alabanza, pero cuando estamos en tiempo de adoración y alabando a Dios a través de las canciones, están como viendo así como, no manches, ya tiene muchas goteras esto. O sea, no estás como buscando adorar a Dios. O cuando a través de tus actos deshonras a Dios. No hay esa congruencia. Y hablamos, lo que quieres es tocar. Y los que a lo mejor dicen quiero servir, pero nada más cuando hay un reconocimiento y cuando no sirvo, no te interesa servir, te interesa ser visto. Y así entendemos que lo que ellos hacían es que habían entendido que Él era digno, y porque Él era digno y porque Él los había rescatado, le debían todo. Y no solamente por eso, disfrutaban estar ahí, disfrutaban adorar a Dios. Y me gustaría que, con esto vamos a acabar, el día de hoy pudieras pensar si realmente disfrutas adorar a Dios y si realmente ese es el motivo de tu vida, adorar a Dios. ¿Cómo adora a Dios? Colosenses. Todo lo que hagamos, sea de obra, sea de palabra, sea de pensamiento, hazla como para el Señor. ¿Podemos adorar con canciones? Sí. ¿Con una oración? Sí. Pero también trabajando de una manera adecuada. Criando a tus hijos. Cuidando de tu familia. Incluso la forma en la que cuidas las cosas que te ha dado. En la forma en la que tratas a los demás. Tu vida puede convertirse en un acto de adoración. Y no necesitas esperar a cantar Jesucristo basta para sentirte un adorador. Un adorador es aquel que honra a Dios cada acto de su vida. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por que hoy pudimos leer esta parte y poder ver lo que tú estás experimentando constantemente en el cielo. La adoración de estos seres que para nosotros son difíciles de comprender. Hoy también entendemos, Dios, que no te hace falta nuestra adoración, porque tienes personas o seres que constantemente están adorándote. Seres con poder, sin pecado, y no tendrías ni por qué lidiar con nosotros, pero te ha placido amarnos y nos has dado la oportunidad de adorarte con nuestra vida. Ayúdanos a ser esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y que esta semana, todos los que hemos escuchado esto, podamos orientar nuestras acciones a esta adoración, a honrarte con nuestras pertenencias, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestros seres. Bendito eres, Padre. Amén.